Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Terra Terapia, un viaje de sanación a través de la naturaleza. Soy Rodrigo y hoy tenemos el placer de conversar nuevamente con Cata y Paloma sobre algo que para nosotros es esencial, el cómo transformamos nuestros residuos orgánicos en vida. No solo vamos a hablar del compost, de las lombrices, sino del impacto final de ese trabajo. ¿Y qué es lo que más nos importa? La regeneración del suelo. Saludamos entonces a mis compañeras Paloma y Catita. ¿Cómo están, chiquillas? Hola Rodri, hola Palomita, ¿cómo Hola están? chiquillos, ¿todo bien por acá? ¿Y ustedes? Súper bien también, muy contentos de estar reunidos nuevamente en este cuarto episodio. Sí, yo estoy súper feliz de estar nuevamente aquí conversando con ustedes, además de estas temáticas que en realidad a mí y por lo que hemos conversado con ustedes son temas apasionantes. Igual, antes de iniciar con nuestro cuarto episodio, vamos a mencionar a nuestro auspiciador, la exquisita kombucha Wapai Mayu. Esta kombucha es una bebida probiótica, sin alcohol, natural y medicinal, que gracias a la fermentación como proceso biológico, logra generar una bebida con toda la energía del Valle del Limarí. Búscalas en Instagram como kombubar_Wapai Mayu. Aplausos, chiquillas, para ¡Bravo! ¡Bravo, Bravo, bravo! auspiciador. Bueno, actualmente, como este tema es tan controversial, según la FAO y según la IPBES, la degradación intensa o moderada afecta a 1/3 del suelo mundial. Una capa que tarda 1000 años en crearse está siendo deteriorada, está siendo erosionada. Además, la contaminación del suelo y la mala gestión de los residuos son la principal causa de desastres ambientales y de muchas enfermedades y han provocado una caída de casi el 70% en la población de la vida silvestre entre los años 1970 y el 2018. O sea, casi un 70%, o sea, es demasiado. Y aquí viene el dato más clave. Más del 50% de la basura que nosotros generamos es materia orgánica. Cuando eso llega a un vertedero, no solamente afecta al ocupar el espacio del vertedero, sino que también va generando gases de efecto invernadero, principalmente metano, contribuyendo a lo que nosotros estamos vivenciando, sobre todo en el norte de nuestro país, que es el cambio climático. Hoy con la Cata y la Paloma queremos mostrar una de las soluciones posibles a esta problemática global que podemos empezar a aplicar desde nuestras cocinas, algo tan sencillo. Y para empezar, cuéntenme un poquito, ¿cuál fue el momento en que ustedes sintieron o se acercaron al concepto del compostaje y cuando lo empezaron a realizar sintieron que realmente ya dominaban un poco la técnica o que estaban haciendo mucho más que aplicar un estilo de vida de basura cero? Ya, mira, a mí me pasó que empecé a hacer compost en una terraza de departamento, en una terraza pequeñita. Y a mí me resultó muy fácil y al usarlo en plantas de mi casa y tomar conciencia de lo que estaba logrando, me sentí como con un superpoder. Y decidí compartir esta experiencia con mis vecinos. Yo vivía en un departamento, habían varias torres y compartí esta experiencia con mis vecinos, así que iniciamos un compostaje comunitario y luego nos lanzamos con un lombricompostaje o un vermicompost. Ese Ay, fue mi momento, sí. ahí vamos a decir después más adelante la diferencia entre esos dos métodos. ¿Tú, Paloma? Yo igual empecé también como cuando estaba en el departamento, cuando estuvimos viviendo en Serena, también con esos pequeños gestos de empezar en un tarrito, por ejemplo, en un espacio pequeño en el balcón, que siempre se inicia en el balcón, es como siempre iniciamos por ahí. Pero siempre inicios, eso me pasó, siempre eran intentos porque nunca tenía el tiempo suficiente para ver un resultado tan eficiente. Y siempre tuve muchos intentos en distintas partes donde fui. Y bueno, ahora aquí en el lugar donde estoy, que ya tenemos más tiempo y puedes ver los procesos, ahí te das cuenta que estás sacando un resultado y que se transformó y te puedes dar cuenta de los procesos cómo es tan maravilloso todo esto de la microbiología y todas las cosas que están pasando aquí que tú no ves
ahí recién, bueno, y siempre en realidad, porque es como el amor a los procesos, es como de repente estoy haciendo compost, aunque todavía no veas resultado, ya te iniciaste, ya empezaste con ese amorcito, ese gustito. Pero ahora he visto el resultado y ahora como despegué. Eso fue cuando dije ya, porque no es tan fácil al principio, pero cuando ya ves el resultado ahí te entusiasmas. En realidad también me pasó en un balcón. Con la Mica vivíamos en Santiago. Igual fue una buena iniciativa de la comuna. Regalar kit de vermicompostaje. Y bueno, tú te inscribías, te llamaban y tú podías ir a un punto a retirar. Y te daban la estructura, que es una vermicompostera domiciliaria de 3 pisos. Te entregaban el baldecito para ir acumulando los residuos orgánicos, te entregaban un núcleo de lombrices y te entregaban como un kit de herramientas para ir revolviendo el sustrato, ir aireando y todo el tema. No te puedo Súper, creer. súper completo, de verdad, muy completo. Y desde ahí que no paramos, la verdad. Y bueno, sí, desde ahí no paramos y ahora en la casa estamos haciendo vermicompostaje y estamos haciendo compostaje. También intentamos hacer bokashi, pero no el bokashi que se hace en el campo, sino que un bokashi en un baldecito donde ponís tus residuos orgánicos, le echas un sustrato que está inoculado con microorganismos descomponedores y ahí ellos van haciendo como el trabajo y cuando ya está más o menos todo descompuesto, tú lo puedes agregar al suelo y ahí termina su ciclo, en el mismo suelo. Termina como de transformarse los residuos orgánicos. Pero igual que ustedes partí en un balcón, así que como que pareciera que ese es el inicio. Oye, pero una consulta, ahí tú partiste con Vermi, entonces. Tú partiste Yo con partí con lombrices. Bernie, sí, yo partí con las lombrices. Mira, qué buena. Sí, Qué buena iniciativa la del municipio. muy buena iniciativa. Y después pasó algo similar en el o sea, en el edificio en general, que después la comunidad se empezó a organizar para tener una vermicompostera de mayor volumen, pero ya del edificio completo. Oh, Así qué que motivados. muy motivado, sí. Así que fue. Y desde ahí, como que uno no para, así como que uno se mete en este mundo. Es que el tema del suelo, el tema del reciclaje orgánico y la gestión de los residuos es un mundo, pero tan bonito como es la base de todo. Yo creo que es lo fundamental al trabajar con la naturaleza, empezar a mirar lo que tenemos bajo nuestros pies. Sí, Así verdad. que, bueno, esas eran pequeñas anécdotas de los tres, pero acá va la primera pregunta con respecto a la temática de hoy día. Bueno, estamos entendiendo que uno de los primeros pasos para hacer reciclaje orgánico es desviar y separar nuestros residuos. Entonces, ¿ustedes creen que el compostaje casero es la única solución viable para la mayoría de la gente para poder hacer reciclaje orgánico? Y si es que tuviésemos que convencer a algún vecino escéptico, porque hay, ¿cuáles serían los 3 argumentos más poderosos, más allá de hacer abono, que realmente ustedes creen que mueve el sumarse al hacer este tipo de prácticas y reducir el impacto ambiental que generan actualmente los vertederos? Ay, yo creo que hay varios argumentos para explicarle a algún vecino por qué debe sumarse al reciclaje o la reutilización de los residuos orgánicos, tanto a nivel climático, económico, de salud pública, de comunidad, e incluso a nivel personal y valórico. He pensado que hasta religioso y usaría como ejemplo el jardín del Edén, el paraíso, porque cuando los residuos orgánicos se descomponen en un vertedero, lo hacen sin oxígeno, lo hacen de manera anaeróbica. Y este proceso, como dijiste tú al principio, Rodrigo, genera un gas metano, que es un gas de efecto invernadero. Entonces, al reciclar los orgánicos, no estamos solo haciendo abono, estamos evitando directamente la emisión de un supercontaminante climático. El metano de los vertederos es uno de los mayores contribuyentes al calentamiento global. Al desviar estos residuos, estamos tomando una acción que es personal, que es tangible contra el cambio climático, con un efecto que es directo, que es medible en la reducción de la huella de carbono de nosotros, de nuestra comunidad.
A nivel económico, bueno, nuestro sistema actual es como tomar, usar, tirar, ¿no es cierto? Sí. Es un sistema que es absurdamente derrochador. Reciclar orgánico no es tirar basura, es devolver nutrientes valiosos a nuestro suelo. Esos restos de comida son la materia prima para poder crear un fertilizante natural y rico en nutrientes que puede revertir la degradación de los suelos y también puede reducir la dependencia de fertilizantes químicos, que eso ya lo estoy Wow. pensando como a nivel agrícola, ¿no? Sí. Entonces estamos transformando un desecho en un recurso crítico y estamos a la vez cerrando el ciclo y construyendo resiliencia local en un lugar en lugar de en el fondo enterrar un problema. También hay que aclarar que los vertederos no son contenedores inertes. Ojo ahí, la descomposición de la materia orgánica que se mezcla con otros residuos como, no sé, los plásticos, los metales, vidrios, algún producto químico, esto genera un líquido que es altamente contaminante y se le llama lixiviado, Sí. para que ahí lo tengan presente. Cada vez que nosotros separamos nuestros residuos orgánicos, estamos evitando que se forme este caldo que es tóxico, este lixiviado, que es en el fondo como una sopa química que se puede filtrar a los acuíferos y contaminar las fuentes de agua potable. Y esto tiene un costo de limpieza que es enorme, es monumental para la sociedad. Al reciclar lo orgánico, no solo reduces el volumen de los vertederos en más de un 30%, sino que también minimizamos directamente un riesgo que es silencioso para la salud pública y para el medio ambiente. Este separar los residuos orgánicos y darles una nueva vida es un acto de prevención, es un acto de cuidado por el agua que estamos todos bebiendo. Yo creo que aquí hay que cambiar el paradigma, que cuando entendemos que la cáscara de plátano es en realidad un aporte contra el cambio climático, es un nutriente para la tierra y es un guardián del agua limpia, el reciclaje orgánico deja de ser una tarea doméstica más y se convierte en un acto con un propósito ambiental profundo. Y yo creo que por ahí hay que darle la vuelta al tema de reciclar o reutilizar nuestros residuos orgánicos. Me convenciste. Ah, Ya. Pero tú no eres el vecino, pero tú no eres el vecino. yo no soy el vecino, pero a través de esa propuesta como que visibilizas algo que es invisible para la sociedad en general, porque es súper fácil botar a la basura y que otros se haga cargo de eso. Pero acá tú estás dando como el recorrido completo de lo que pasa al generar ese acto de botar un residuo orgánico a la basura. Gracias, Catita. ¿Y tú, Paloma? Bueno, tengo que decir primero que ustedes son los expertos en compostaje. Ustedes trabajan en eso y tienen mucho más experiencia. Yo la verdad es que estoy siendo aprendiz de compostaje y me alegro un montón escucharlos porque no soy la vecina escéptica, pero soy la vecina que está ahí en el proceso y quiere tener más información. La Catita dijo casi todo, pues finalmente, ¿qué puedo agregar? Solo puedo decir que hablando del tema de cómo están saturados los vertederos municipales y en el caso de la comuna de Montepatria, donde yo vivo, el vertedero ya sobrepasó su capacidad, pero no sé, más de 10% de su capacidad, o sea, 10 veces la capacidad de lo que puede contener el vertedero. Entonces ahí, y pensando que somos una comuna rural, donde ahí tenemos varias formas, pues ustedes también me mostraron que no solo en el compostaje, sino que teniendo más espacio de tierra o jardines o huertos o bosques, es más fácil hacerte cargo de tus residuos orgánicos. Creo también que es lo importante lo que dijo la Cata de tomar acción y ser un actor relevante en la ayuda contra el cambio climático o contra la degradación de los sistemas o contra el daño ambiental. Cuando de repente dices, ya, mira, a lo mejor con esta acción tan pequeña de separar mis residuos orgánicos y hacerme cargo, a lo mejor no de una forma tan experta, pero me estoy haciendo cargo, genera un pequeño cambio en ti.
es como que ya eres parte de la solución y no del problema, porque en general tenemos cifras súper alarmantes y tristes, como mostró Rodrigo al principio, y a veces te sientes un poco impotente de decir, bueno, ¿y cómo lo hago yo? ¿Qué hago yo para frenar esto? Porque a veces le echamos la culpa a las grandes industrias, a eso en general, y no tomamos acción nosotros, que son pequeños cambios que podemos ir haciendo, pero que nos van a engrandecer y nos van a dar un rol importante. Sí, sí, qué importante porque finalmente lo que está diciendo la Paloma es que una acción personal, una acción individual, en realidad es en pos del bienestar colectivo. O sea, puede ser una decisión personal el hacer reciclaje orgánico o reutilizar mis residuos orgánicos, pero el impacto final que genera esa acción es a nivel colectivo y eso es lo que estamos buscando ahora, un poquito más de empatía hacia el otro, hacia el que está al lado, y no solamente hablando de personas, sino que también de animales, paisajes, ecosistemas, etcétera. Claro, y la Cata también lo nombró ahí un poco cuando te das cuenta que estáis sacando basura y estás sacando mucha basura y dices, ¿por qué? Como decía la Cata de 2 personas, ¿por qué generas tanta basura? Y claro, ahí te das cuenta cómo reduce tu cantidad de desechos que mandas al camión de la basura, que ese es otro tema, cuando mandamos las cosas al camión de la basura, como cuando esconden la basura bajo de la alfombra, Alfombra. sin saber o decir qué está pasando con esto que estoy generando. Así que eso. Sí, bueno, para complementar un poco lo que ambas dijeron, el tema de la basura, el tema de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, producto de de la generación de residuos a nivel país, a nivel sociedad, a nivel planetario, si lo enfocamos en nuestra región, ya los vertederos municipales están colapsados, ya cumplieron su vida útil. Sí, y si es que nos vamos al detalle de lo que significa eso, es que ya no tenemos vertederos ni tenemos infraestructura que almacene la basura y los residuos que estamos generando día a día. O sea, en realidad nosotros estamos sobresaturando un espacio que ya no funciona, no cumple con esa misión. O sea, todo lo que dijo la Cata de los gases de efecto invernadero, de la contaminación de los acuíferos, de la atracción de vectores de enfermedades como son los ratones, etcétera, está pasando y está creciendo. O sea, si es que ya no se entiende como un llamado ecológico a hacerte cargo, es como un llamado de emergencia, como dice la canción. Es un llamado de emergencia de que de verdad este tema es muy importante hacernos cargo. Lo otro que les quería comentar es que, claro, no solamente el compostaje casero es la única solución viable para esta problemática o para gestionar nuestros residuos, sino que también tenemos otros que son el vermicompostaje, que este ya va asociado con estas lombrices rojas californianas, o también el bokashi, que tenemos dos tipos de bokashi, uno que podemos hacer a nivel agrícola como un abono, como un superabono, o también lo podemos hacer a nivel domiciliario agregando un sustrato inoculado con microorganismos descomponedores. Tenemos lo que se hacía antiguamente también, enterrar nuestros residuos en un pedacito de tierra de nuestro patio, de nuestra parcela o incluso de los maceteros que tenemos en nuestros balcones. Ahí la Cata también tenía otros que nos contó ahí tras bambalina, que si quiere mencionarlo. La paca biodigestora. Cuéntanos un poquito. Se llama paca biodigestora Silva. Aparece el apellido Silva por quien crea, a quién se le ocurre claro, a quién se le ocurre como esta tecnología. Pero en el fondo son 4 trozos de madera, se forma un cuadrado con ellos, se hace como un marco de madera, estas maderas van unidas con bisagras y dentro se va rellenando con una capa de material seco, que sería el carbono, material verde. ¿Y por qué llegué a esta paca digestora? Porque se podía utilizar las heces de nuestros animales, como perros y Ah, gatos. sí. Entonces, uno lo que hace es va formando esta capa.
de carbono, que son los residuos secos, los residuos marrones, café, después una capa de verde, que pueden ser residuos de cocina, hojas verdes de restos de poda, van las heces de nuestros perros, nuestros gatos, y así vas formando una capa, es como una especie de lasaña, pero lo que tú vas haciendo es que tú vas pisando. Entonces, esto es como un proceso de fermentación. Acá no hay que revolver, acá lo que hay que hacer es apretar y que quede esto bien prensado. Y alrededor de 4, 6 meses, esto ya empieza a cambiar de color y se puede utilizar, porque le puedes levantar esta paca, que es como este recuadro de madera, este marco de madera, va a mantener la forma porque está súper prensado y tú lo puedes ocupar. Bueno, visualmente es atractivo. Yo a uno le planté un mioporo, que es un arbusto, un árbol como para hacer cercos vivos, un arbusto de cierre, y siempre utilizando como alguna especie que no te dé comida, porque no sea comestible. Mira, yo cuando vivía en Serena fui a hacer no es como una pasantía, fui a ayudar a una huertera que es como popular en las redes sociales, que yo agradezco esa experiencia porque aprendí un montón, que es Kate la Farmer de las de Cuatro Huertas. Le mandamos un saludo a Kate. Y ella también pues, iba a la caleta, recogía las cabezas de pescado, entre otras cosas, porque también recolectaba un poco de algas de la playa, etcétera. Y ella, para hacer la preparación del suelo, para poner los cultivos, lo que hacía era hacer un surco profundo, pero ella hacía melgas, entonces además de hacer un surco, la cama estaba como elevada. Y en ese surco ella agregaba las cabezas de pescado, agregaba una capa muy finita de ceniza, agregaba huevo molido, seco y molido, agregaba las algas y sobre eso agregaba humus de lombriz o vermicompost. Y sobre el humus de lombriz ponía el suelo que se había sacado para hacer el surco. Y ella dejaba reposar un tiempo, no me acuerdo cuántos días, dejaba reposar esas camas ya hechas para poder plantar. Y de verdad que, bueno, ustedes pueden ver a través de sus redes sociales la cantidad de alimento que se producía en esas camas y además que no se enfermaban las plantas. O sea, Exacto. todo estaba relacionado a la buena condición del suelo, a tener un suelo tan vivo que esa misma vida del suelo protegía a las plantas de enfermedades o de patógenos. Y bueno, yo quedé muy asombrado de ese método porque en realidad también era una forma de hacer utilidad de un recurso que se descarta en el tema de los pescados. Economía Ahora, circular. exacto, economía circular, como dice la palomita. Igual yo quiero mencionar que esto también viene de nuestros pueblos indígenas, también son técnicas ancestrales de cultivo, no son creadas como por nosotros hoy en día, esto viene de antes también. Sí, no estamos descubriendo la rueda. No, para nada. Oigan, chiquilla, bueno, cada vez se pone más interesante el desarrollo de la conversa, pero vamos a ir a la segunda pregunta que tiene relación con un poco las técnicas que hemos ido hablando o que han salido en la conversación, que es en cuanto al compostaje y vermicompostaje. Estos dos métodos se presentan como alternativas. Entonces, ¿cuál es el mito más persistente que han tenido que desmentir sobre cada método? Y lo más importante, si nuestro objetivo principal es regenerar el suelo degradado o mejorar el suelo de un macetero, ¿cuál de los dos productos recomendarían y por qué? Yo tengo entendido que el humus de lombriz es el mejor para regenerar el suelo. Sí. En cuanto a nutrientes, a microbiología, en cuanto a estructura física, la capacidad de retención de agua, a mejorar el pH, a todo. En el fondo, como que el humus es mejor. Sin embargo, pienso que el compost también aporta lo suyo. Y cuando uno hace compost, yo siento que uno lo que logra es obtener cantidad, obtener volumen.
Sí. en relación al humus, que cuando uno tiene vermicompostera, que es este proceso de tener las lombrices, yo siento que ahí lo que uno saca es menor cantidad. Lo que sí es que uno puede hacer un té de compost o té de humus, y con esto uno puede esparcir todos estos nutrientes de forma que abarquen un mayor espacio. Muy bien, ¿y tú, Palo? Yo no he profundizado en el vermicompostaje. He hecho compostaje porque finalmente creo que es algo más accesible y un poco más fácil cuando estás iniciando. Ya. Pero como dice la Cata, no sé si hay algo mejor o no. Creo que también depende de los recursos que tengamos, de las necesidades, de lo que sepamos también para aplicarlo. Pero también como la Cata, tengo entendido que el vermicompostaje, el producto final, que el humus de la lombriz, tiene más nutrientes. Pero a mí me pasa que a mí me da un poco de miedo trabajar con seres como las lombrices. O sea, entiendo que todo tiene un componente orgánico, pero me tengo unos mieditos respecto al vermicompostaje. ¿Cuál miedo? Pero varias cosas, o sea, el decir, por ejemplo, he escuchado personas que le agregaron mucha agua a su vermicompostera, las lombrices murieron ahogadas. Ah, No claro. le echaron no sé qué cosa a las lombrices murieron de hambre. Claro, claro. Claro, varias cosas. Entonces decía, no, no quiero que se me mueran las lombrices. Y bueno, también estaba hablando ahí un poco de los recursos y las necesidades que nosotros tenemos. Por lo mejor, en mi caso, que no estoy tan enfocada porque no tengo tanto tiempo, para mí es mejor el compostaje, pero por un tema mío de tiempos de lo que yo pueda hacer. Claro, pero claro, pienso que el humo de lombriz, pero hay un montón de otras técnicas como ustedes dijeron, y a lo mejor técnicas súper simples. Lo importante, como también lo mencionó Rodrigo, es que tenemos que tratar de tener una microbiología activa y sana, porque si la microbiología no está activa, vamos a tener un sistema inmune deficiente en las plantas. Y va a faltar también su equipo de protección que está en la raíz, así que todo el suelo, todo nuestro sistema, cómo lo sostenemos, se va a ir a pique. Así que yo creo que es súper importante tratar de mantener esta microbiología sanita. Así que, como vimos también en el campo, se dan técnicas bien simples, a lo mejor no tanto, no están estructuradas, porque sé que hay formas mucho más profundas de generar buenos compost Sí. o buenos nutrientes para ir Sí. generando el suelo, pero a lo mejor, y las personas que están empezando, lo estoy viendo yo en mi caso y que tenemos todavía algunas dudas, creo que hay técnicas tan simples como decían ustedes, empezar a separar tu residuo orgánico y empezar a hacer un espacio en tu jardín. Y en el campo, sobre todo, que es súper fácil. Tenía un espacio en el jardín y vais echando ahí tu orgánico. De hecho, yo que he vivido toda la vida en el campo, siempre se hizo así, ni siquiera sabiendo que estabas compostando, era como decir, las cáscaras van al suelo. Claro. Ahí tienen, O las cáscaras van a las gallinas. claro, a las gallinas, al suelo, Sí. pero no iba con la basura, porque en el campo ya antiguamente se quemaba la basura o se enterraba la basura cuando no existía este sistema de camiones. Hasta el día de Eh, hoy. claro, entonces era súper extraño, y a mí me pasó que en el tiempo en que vivía en la ciudad veía como la gente botaba las cáscaras y era súper extraño verlo. Era como el otro día hablamos de los residuos cuando vas al río y la gente tira la basura al suelo, ya es como algo que no tienes integrado, lo encuentras súper extraño, es como un choque cultural. Sí, verdad. Sí, en realidad coincido con ambas en cuanto a la pregunta. Los dos productos son muy buenos y de los dos productos se pueden sacar subproductos. Eh, en realidad, acá el objetivo es hacer reciclaje orgánico, tocar ese tema, ese punto que dijo la Paloma de economía circular, pero si entramos como una comparativa de clarificar los métodos de ambas gestión de residuos, el compost es como dijo la Cata, es hacer reciclaje orgánico, pero en mayor volumen, ¿ya? Pero en cuanto a calidad nutricional y en cuanto a calidad microbiológica, la verdad es que el humus de lombriz es superior.
y ya hay tabulaciones en cuanto al análisis de nutrientes, al análisis microbiológico que pueden tener estos dos productos, pero también tenemos que tener una cuestión súper clara, que toda esa microbiología que participa en el proceso de elaboración de tanto el compost como el humus de lombriz debería ser local. ¿Y por qué debería ser local? Porque claro, nosotros acá en la región de Coquimbo no tenemos planta de compostaje, ¿ya? Al no tener planta de compostaje, todo el compost el compost comercial me refiero, que se trae viene desde el sur. Los suelos del sur, las condiciones climáticas y edafológicas del sur, el sur me refiero como desde la quinta o región metropolitana hacia el sur, es totalmente distinta a la que tenemos en la cuarta región. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer esta aplicación de compost en nuestros terrenos o en nuestras parcelas, en nuestras casas, la adaptación de esa microbiología es mucho más deficiente. La sobrevivencia, perdón, de esos microorganismos también es más deficiente, sobre todo si no le damos el cuidado necesario. Entonces, lo importante es, sea el uno o el otro, hacerlo local, porque no es difícil, ¿ya? Lo que nos da el vermicompostaje es esta independencia que decía la Paloma de que estas lombrices rojas californianas, que son el principal actor en el proceso de vermicompostaje, hacen todo el trabajo si es que nosotros lo gestionamos de buena manera. En cambio, en el compostaje, acá el trabajo lo hacen netamente los microorganismos, ¿ya? Entonces, en uno son microorganismos y en el otro son lombrices más microorganismos y otros insectos que participan en el proceso. Los chanchitos. Los chanchitos, hay otros también que yo no me sé el nombre de todos los bichitos que participan, pero hay harta meso y microfauna participando ahí. Pero ¿cuál es la diferencia con el compostaje si es que nosotros lo queremos como aplicar a nuestras plantas? Que el compostaje es un proceso que agarra temperaturas que deberían alcanzar 65, 70 grados Celsius. Por ende, si nosotros tiramos algún residuo con algún patógeno, pónganse ustedes, terminamos el ciclo de los tomates o de los zapallos y esos tomates o zapallos ya están con oidio, este hongo que también se le llama ceniza, y lo metemos en el compostaje que acá alcanza estas temperaturas, nosotros eliminamos, matamos todos esos patógenos para después generar un abono ya limpio. Y no solamente limpio de patógenos, sino también de semillas indeseadas. O sea, yo en el campo cuando estamos haciendo compostaje y no se hace de manera correcta, muchas veces van con semillas de espino. Entonces después al aplicarlo empiezan a salir los espinos en cualquier lado de la parcela. Cuando el compost se hace de manera correcta, eso no debería pasar porque todas las semillas se inactivan a esas temperaturas. Bueno, lo otro que no me respondieron y les voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuál es el mito que existe de este tipo de técnicas o de métodos para hacer reciclaje orgánico? ¿Cuál es el mito que más han escuchado? Por ejemplo, no sé, que cuando contamos ambos, los tres, la historia de que habíamos hecho este compostaje o vermicompostaje en terraza, yo creo que es por el tema de los mosquitos, de las moscas, los insectos que pueden llegar o incluso los roedores. Y en mi caso, cuando lo hice en departamento, nunca me ocurrió nada de eso porque siempre estuve muy atenta de tener esta mezcla entre residuos secos y residuos verdes, ¿no? Cuéntanos un poco, Cata, ¿a qué te refieres con esa mezcla? ¿De qué trata? No, pues lo que pasa es que uno tiene que ir haciendo estas capas, pese a que después tú la vas a revolver. Tú vas haciendo cap, por ejemplo, en este contenedor que tenía yo, ponía una capa de cartón picado, ya puede ser en las cajitas de los huevos, alguna caja X que me encontré, papel, y después tú tiras tus restos de la cocina. ¿Qué restos de la cocina? Pueden ser las cáscaras de los huevos, lo que pelaste una papa, la cáscara del plátano, el tomate, X cosas. Y eso tú en algún punto tienes que revolverlo porque le tienes que dar oxígeno, ¿no es cierto? Tienes que ir aireando esta mezcla que se va formando. Pero lo que yo hacía para prevenir mosquitos era siempre mantener arriba una capita de café, de carbono, ya sea
hoja seca, hojas de papel, material que fuera así cartón, y como para prevenir que llegaran moscas. Ratones nunca tuve, pero sí, acá en el campo tuve una vermicompostera en la entrada de la casa. Esta es una parcela, igual el espacio es grande, pero se me ocurrió tener una vermicompostera en la entrada de la casa y ahí sí aparecieron ratones. Oh, Ahí aparecieron ratones. Por supuesto, perdí todas las lombrices y decidí pasar mi vermicompostera a mi cocina. ya, Entonces estoy más pendiente porque, como dice la Paloma, igual a veces uno lo dispone del tiempo. Entonces, si para mí tener la vermi acá en la cocina es mucho más fácil porque la tengo acá al lado. bien. Esas son medidas que tomé. Y el compost, yo hago harto compost. De hecho, tengo varios puntos de acá de donde vivo con compostera y tengo diferentes tipos de compostera. Eh, la que me gusta más es la que se hace con la malla de gallina, que es la que me facilita, es de donde saco más compost, porque prácticamente se va aireando sola y para mí es súper fácil manejar porque se forma como un círculo de malla de gallina, la cual afirmo con perros de ropa y queda como una especie de tubo, no sé si me explico bien. Sí, Y voy poniendo adentro el residuo que voy sacando, un poco de hojas secas de los árboles, también un poco de tierra del sector, los residuos orgánicos verdes, y así voy haciendo este método de lasaña. A veces saco los perros de ropa, abro esta malla, revuelvo todo, le echo un poquito de guano si es que tengo, y vuelvo a cerrar y a rellenar con este material y así me la llevo. Eh, pero es más fácil de manejar este compost que se está creando. Y también tengo otra compostera que es la que siempre se ve en redes sociales que se hace con pallet, en donde sí. uno hace como 3 espacios o 2 espacios, depende de la cantidad de pallets que uno tenga, y ahí ya esa compostera es más grande. Y tengo otra que es la pila, que esta ya es una pila que es más alta, es como de 1,5 metros, en donde principalmente ahí se saca los restos que quedan cuando limpio las camas de cultivo, cuando termina la temporada, por ejemplo, de tomates, la temporada de zapallo, todos estos residuos van a esa pila que ya es mucho más grande. Es la que más trabajo me da porque revolver ese compost, esa pila es difícil, pero Sí, de a poco he ido escuchando hartos consejos de personas que igual están acostumbrados a hacer compost y hemos implementado formas de que se pueda airear solita, como ponerles un tubo, claro. y hemos hecho hoyitos con taladro, o a veces la pila ya no es larga, sino que es como un volcancito y le dejamos el centro despejado. Eh, y en cuanto a las lombrices en el huerto, hotel de lombriz es lo que mejor nos ha resultado. Hacer un hotel de lombriz que lo hemos hecho con un macetero al cual se le hace, ya tiene orificios abajo, le hacemos orificios por los costados, por el borde, con un taladro, eso se entierra para que quede bajo tierra, le echamos restos de lo que encontremos ahí que las lombrices les guste comer y las lombrices van y vienen, pueden salir o pueden entrar a comer y así se la llevan. Qué seca. Sí, sí, yo igual tuve hotel de lombriz. Bueno, también ¿Sabéis? experimentando. Sí, pues que esa es la idea, yo creo, como atreverse y experimentar. Yo siento que es algo tan enriquecedor. El poder hacer todas estas cosas e ir jugando un poquito como, porque también ahí uno se sorprende, para Sí. bien o para mal, pero también hay una sorpresa que es nutritiva para el alma, para el ser humano. Y bueno, tú, Rodrigo, nos enseñaste a hacer bocachi. Sí, sí, no, o sea, es que lo que es sorprendente para mí es esa transformación material de lo que visualmente antes era una heterogeneidad de cosas, todas distintas, de distintos colores, distintos tamaños,
a obtener un producto final que es tierra, con ese olor particular de una tierra como de bosque, que a mí de verdad como toda esa transformación, como esa metamorfosis que genera este proceso, es guau, de verdad muy, muy potente. Pero si imagínate que cuando hice la primera vez compost, yo sentí que me sentía poderosa, sentí que era como muy superpoder el hacer, el hacer este compost, me creía la muerte. Sí, sí. Qué bacán. Y yo creo que en realidad, no sé si la Paloma coincide conmigo, es como que los mitos más fuertes con respecto a estos temas son los mosquitos y los olores. Pero si nosotros Sí. vamos jugando con estos materiales que decía la Cata, lo verde y lo café, lo seco, lo fresco, el carbono y el nitrógeno, porque finalmente si nos vamos como al detalle, es la relación carbono-nitrógeno de los materiales que uno mete, no debería existir ni malos olores ni mosquitos. Sobre todo haciendo eso de tapar la última capa con algún material seco, como puede ser acerrín, paja, lo que sea. Ahí nos evitamos cualquier mal olor, cualquier mosquito, cualquier mosca, no debería aparecer nada. Y yo siempre recomiendo, porque la verdad es que en la técnica, para ir al callo, uno debería ver la relación carbono-nitrógeno de todos los materiales que uno mete a una compostera o una vermicompostera. Pero en la práctica, como uno no está midiendo todo eso, porque no estamos haciendo compostaje a nivel industrializado, sino que más bien domiciliario para nuestras camas de cultivo, yo siempre recomiendo que sea mitad verde, mitad café, pero dándole bastante énfasis en lo café y en lo seco, porque la gente piensa que solamente hacer reciclaje de todos los residuos o los restos de cocina o de los vegetales, todo lo fresco, pero en realidad si es que no le entregamos ese porcentaje de carbono, que debería ser igual o superior, el proceso se enlentece y ahí también empiezan a salir malos olores. Y el Entonces, lixiviado. y el lixiviado. Entonces hay que darle esa cuota o esa dosis de material café, material o sea, cargado de carbono. Chiquillas, nos vamos a la tercera pregunta y tercera y última pregunta de la jornada. Una vez que ya estamos dominando el proceso y tenemos listo nuestro abono, el siguiente paso es usarlo para crear realmente un suelo vivo y regenerado. ¿Qué significa realmente para ustedes la regeneración del suelo y qué parámetros debemos empezar a medir o recomendar para que la calidad de nuestros abonos se traduzca en un verdadero impacto a largo plazo? Yo creo que regenerar el suelo se trata como de restaurar un ecosistema que es vivo y es funcional. Un suelo regenerado es un suelo resiliente. ¿Y tú, Palomita? Pucha, creo lo mismo, creo que es la vida. Tratar de que la microbiología o todo lo maravilloso que está pasando en el suelo abajo se restablezca, restaures todos estos ecosistemas tan erosionados y que, bueno, aquí en la región de Coquimbo también con el tema de la desertificación, como la agroindustria, los monocultivos ha degenerado la tierra, la regeneración se vuelve algo primordial, es como un rescate, es una urgencia. Claro, es restaurar la vida, creo que la vida es un concepto en general. Nos pasó también que cuando hicimos el Diplomado. diplomado y nos enfocamos en el tema de suelo, tuvimos clases con expertos en el tema del suelo y la regeneración de este, y fue súper profundo darte cuenta lo maravilloso que es el suelo y lo poco que sabemos y lo poco que yo podría explicarte lo que aprendí porque era una inteligencia superior, netamente inteligencia superior. Cómo todo está, cómo la simbiosis de todo que está totalmente conectado hace que tengamos un suelo vivo, que tenga la capacidad de sostener la vida, las plantas. Eh, El y micelio. cómo, y claro, y el micelio y todos estos temas que podemos hablar, las bacterias, los protozoos, los hongos,
cómo esto, cómo en estas conexiones pueden sostener la vida y cómo lo hemos dañado, el tema de los pesticidas, por ejemplo, y cómo ahora estamos obligados a tener esta agricultura que depende de químicos porque nosotros mismos matamos la vida del suelo. La regeneración es un tema muy profundo y creo que deberíamos, estos pequeños actos como el compostaje, que a lo mejor es algo tan simple, estamos tratando de devolverle la vida al suelo. Pero claro, hay otro montón de formas en las que podemos también ayudar a eso y otros temas que a lo mejor no vamos a tratar en este momento, como no labrar, no usar fertilizante, no usar herbicidas, pesticidas, el tema de no voltear la tierra también es un temazo. Y el tema de no sacar las raíces, cómo las raíces tienen un papel fundamental, cómo estas tienen una relación con los hongos, cómo se sostiene y se evita la erosión, tantas cosas que a lo mejor no podemos explicar, tantas conexiones que están pasando en la vida de ese suelo y cómo esta vida del suelo y la microbiología activa nos va a asegurar que podamos sostener la vida, como dijeron ustedes. Creo que sostener la vida es como un concepto fundamental ahí. Sí, igual a mí me pasa que desde la academia, porque a mí me enseñaron que cuando uno trabaja la tierra, en realidad hay que llamarle suelo, hay diferencias entre suelo, sustrato y tierra, que tierra en realidad es alusión al planeta, pero como siendo medio disruptivo con la academia, en realidad la tierra, todos conocemos qué es la tierra, y la tierra hacemos referencia a lo que hablábamos en nuestro primer capítulo, de la Pachamama, de Gaia, de un ser complejo y viviente. O sea, no estamos solamente hablando del lugar en el cual nosotros pisamos para poder desplazarnos a otro espacio, sino que estamos hablando de un ser vivo en su complejidad y en su completitud. Entonces, si nos remontamos a lo que ha pasado con el tema de la industrialización, con el tema de la revolución verde, con el tema de estos paradigmas de progreso y desarrollo moderno que han ido en desmedro de la naturaleza, nos topamos con estos suelos que están muertos y, como dije en la introducción del capítulo, más de un tercio de los suelos a nivel mundial están erosionados. Entonces a mí me pasa algo específico acá en la región de Coquimbo, que nosotros casi que todos los años estamos un poco haciendo la danza de la lluvia en mayo, junio, julio, para que caigan, no sé, al menos 100 milímetros en la temporada de invierno. Y en realidad es como un respiro y un alivio y vemos como todo después se pone verde, pero si nosotros nos vamos como al detalle, toda o gran parte de esa agua que cae del cielo para poder alimentar las napas subterráneas, etcétera, caen sobre cerros súper erosionados y al estar totalmente desnudos esos cerros, en realidad la gota de lluvia lo que hace es aumentar esa erosión porque está generando un surco poco a poco que arrasa en primer lugar con toda esa materia orgánica que está en la primera capa superficial de la Tierra, la empieza a remover. Y además el impacto también hace que todas las partículas del suelo se disparen para cualquier lado, quitándole vida a ese suelo. Entonces, tenemos que asociar este tema del reciclaje orgánico y de la regeneración del suelo con otras técnicas, como decía la Paloma. Para mí el suelo lo es todo. Y en primer lugar lo es todo porque es el ecosistema más biodiverso que existe en el planeta Tierra. Y en segundo lugar, porque el suelo presenta servicios ecosistémicos, que a mí me gusta decirle retribuciones ecosistémicas, que son muy diversas, que van desde lo ecológico hasta lo cultural.
Del suelo nosotros podemos sacar el agua filtrada, del suelo nosotros podemos producir alimento, que es un poco lo que nosotros hacemos con nuestras huertas, del suelo podemos obtener diferentes materias primas para construcción, etcétera. Del suelo salen los recursos genéticos y medicinales con la cual un montón de personas se han visto beneficiadas ante enfermedades. El suelo es un regulador del clima, con lo que tiene que ver con el secuestro de carbono, un suelo vivo, ¿ya? Podemos quizás hacer un capítulo donde hablemos de suelo vivo, pero un suelo vivo es un suelo que tiene una gran cantidad de materia orgánica, de microorganismos y de minerales capaz de sostener la vida. Un suelo vivo es un suelo que puede secuestrar ese carbono que se va generando en la vida misma, y en vez de que ese carbono se vaya a la atmósfera y siga aumentando los gases de efecto invernadero. Un suelo, el suelo es el organismo, es el ecosistema que está involucrado en el reciclaje de nutrientes, que es lo que hemos hablado a través de estas técnicas. El suelo lo hace en su naturaleza completa, como cuando decía la Cata que nos imagináramos ese bosque que tiene autonomía y autosuficiencia. El suelo puede hacer el ciclaje de nutrientes. Y también el suelo es el soporte de la biodiversidad, pero también de la cultura. O sea, para entender culturalmente dónde estoy posicionado en la actualidad es a través de todos los hallazgos que han habido en ese suelo. Uno se va dando cuenta, el suelo no es solo lo que yo piso, el suelo es vida, la vida misma. Entonces, bueno, hay un montón de técnicas para regenerar el suelo. Una es a través de estos abonos orgánicos que nosotros vamos produciendo de manera natural, pero a través de estas técnicas que quizás nos acortan el tiempo del proceso. Pero no solamente es la aplicación de esos abonos, o sea, también tenemos que cubrir ese suelo. O sea, si yo empiezo a hacer mis camas con un abono de alta calidad, un compost que está súper rico, pero lo dejo descubierto al viento, a la lluvia, a la radiación solar, poco a poco se va a ir deteriorando ese abono. Pero si yo le aplico un mulch orgánico, ya sean pajas, cartones, papeles, no sé, lo que sea, estoy ya generando una capa protectora ante todos esos agentes erosivos y haciendo que ese abono orgánico cumpla su función en el suelo. Tan simple como cubrir el suelo ya es un acto tremendamente importante para regenerarlo. Y lo otro que hablaba la Paloma de las prácticas, la rotación de cultivo, las asociaciones de cultivo, la aplicación de estos abonos sólidos, pero también de los abonos líquidos, como decía la Cata, el té de compost, el té de humus de lombriz, etcétera. O sea, en realidad tenemos harto por hacer. Chiquilla, ya estamos llegando al final del episodio. No sé si alguna quiere aportar algo más o quiere decir algo. Yo tengo unas consultas. ¿Hay un espacio para preguntas? Mira, lo que pasa es que se dice que uno no debe aplicar el compost que no está maduro a tus camas de cultivo. ¿O me equivoco? ¿Quién dice eso? Escucha eso, es como ya espera que esté bien compostado, a eso me refiero. Pero Sí. ustedes hablaron, por ejemplo, la técnica de meter pescado, por ejemplo, a las camas de cultivo o hacer esto ahí mismo donde tú siembras. Claro. Tenía esa duda, ¿es así? No importa si el compost está compostado como en su totalidad o puede todo funcionar en un mismo espacio. En mi caso, si el compost es comprado, yo prefiero que sea un compost maduro, que haya alcanzado los niveles de temperatura, porque no sé cómo hicieron, no sé los ingredientes de ese compost. Y me ha pasado que he comprado compost y se llena el espacio donde puse ese compost de hierbas que yo no quería en ese lugar. Ya. Pero si el compost, claro, si el compost está hecho por mí, yo lo puedo poner más fresco. Incluso como expliqué anteriormente, yo pongo residuos orgánicos frescos enterraditos en el suelo y no tengo problemas con ello. Hasta el momento.
Sí, bueno, yo tengo entendido claro, hay una línea de pensamiento en la cual siempre es recomendado que el abono o lo que sea termine su proceso de descomposición para generar una estabilidad en el sustrato. ¿Qué quiere decir eso? Que que en el periodo en el cual se está generando este compost como producto final, existen varios pics de subidas y bajadas de temperatura. Entonces, a través de esa transformación de los residuos orgánicos de origen, empiezan a liberarse ciertos compuestos que son inestables que podrían llegar a generar algunos problemas. O sea, si tenemos compuestos inestables, no sé, tipo patógeno, que no alcanzaron a eliminarse a través de estos procesos de alzas de temperatura, lo más probable es que también puedan pasarse al suelo donde yo voy a cultivar y por ende a las plantas que yo voy a cultivar. Entonces, por eso se recomienda que sea maduro. Ahora, como decía la Cata, cuando uno sabe el origen de los ingredientes de mi pila de compost, quizás no voy a esperar todos los meses que debería para poder tener listo el producto final, sino que lo puedo cosechar un poquito más fresco, pero eso no quiere decir que no sea un producto ya terminado tampoco. Además que cuando lo metemos fresco, también existen estos procesos exotérmicos que empiezan a liberar temperatura y que pueden elevar un poco la temperatura del suelo en la zona de las raíces, pero que no es tan común. Ahora, específicamente con las cabezas de pescado generan este proceso de descomposición en el mismo suelo. Y nuestras semillas no van a las cabezas de pescado, van sobre las cabezas de pescado que ya tenemos, como yo les comentaba, al menos como lo hacía Kate, tenemos otros ingredientes que son cenizas, que son algas, sobre eso tenemos capas de humus de lombriz y sobre eso tenemos el mismo suelo donde ahí voy a poner mi semilla. Mientras tanto, se va descomponiendo todo lo otro que está ahí abajo progresivamente, ¿ya? Pero directamente no está ahí mi planta o mi semilla. Y en el momento en que mi planta o las raíces de mi planta ya alcancen esa profundidad, eso ya va a estar más o menos descompuesto. Entonces, en realidad va un poco en lo que conversamos, que hay que ir probando, hay que ir jugando. Y si uno se quiere asegurar de un compost que no sabe el origen, siempre tiene que ser un compost terminado. Chiquillas, ha sido una conversación, la verdad es que muy, muy increíble. Hemos pasado desde lo que es nuestra cocina hasta la salud global del planeta. Sí. Hemos hablado de datos que igual asustan un poco, o sea, 1/3 del suelo degradado, pérdida de biodiversidad, pero en realidad lo que yo me llevo y lo más poderoso de esta conversación es la solución que está en nuestras manos y literalmente está en nuestras manos, ¿ya? Cada cáscara de plátano, cada resto de café que desviamos del vertedero, ya de por sí es un acto de regeneración. Así que la próxima vez que abramos el basurero, tenemos que recordar que tenemos dos opciones, o ser parte del problema o ser parte de la solución. Y el compostaje, como decía la Cata, es un superpoder que te permite participar del ciclo completo, del ciclo vital de los residuos y del planeta en general, sin tener necesariamente que vivir en una parcela o sin tener necesariamente que salir de tu casa. Así que llegando al final, agradezco a la Catita y agradezco a la Paloma por compartir su sabiduría. Esto ha sido Terraterapia, el episodio número 4. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro Instagram, Terraterapia Podcast, y en Spotify para no perderse ningún episodio. Gracias por escucharnos, hasta la próxima y recuerden que la semilla de cambio está en sus manos. Un abrazo, chiquillas, hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Que estén súper bien, chiquillos. Chao, chiquillos, gracias. Un abracito.